Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente en una nueva ponencia que será impartida por el doctor Mario Arturo Álvarez Torrencillas. El tema que veremos el día de hoy es la importancia del expediente clínico en la práctica médica. Una disculpa por mi garganta. El doctor cuenta con una formación de médico cirujano y partero por el Instituto Politécnico Nacional. Es, 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 es especialista en medicina legal por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en ciencias penales y criminalísticas en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Así también cuenta con un amplio expediente en docencia, que es siendo así profesor de pregrado en la licenciatura de médico cirujano en la UNAM y profesor de pregrado en la licenciatura de médico cirujano y homeópata de la Escuela Nacional de Medicina de Homeopatía del IPN. Así también cuenta con varias publicaciones y es el autor del libro de estrategias para la prevención del conflicto médico legal, eh, que es para dirigiros al profesional de la salud. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta increíble ponencia impartida por el doctor Mario Arturo. Doctor, Hola, ¿qué tiene tal? el micrófono. Correcto. Buena tarde, muchas gracias a todos. Es un gusto coincidir el día de hoy para que les platiquemos acerca de un tema tan importante. Entiendo que hay muchos estudiantes de medicina, pero también podría haber a muchos profesionales de la salud. Y el tema del expediente clínico no es ajeno a esta práctica médica. Al contrario, vamos a estar día a día conociendo esta última herramienta y muchas veces no le ponemos toda la atención debida. Ahorita me va a permitir compartir una presentación y ustedes a lo largo de la plática me pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. ¿Me podrías, por favor, Jorge, confirmar si se puede compartir o ver adecuadamente la presentación? Ahorita la comparto. Ya se ve, doctor. Correcto. Vale, ahorita lo vamos a actualizar para que se proyecte de manera completa. Bien, ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve. Correcto. Bien, voy a empezar con esta frase. Nos menciona que el expediente clínico es más que un registro, es el mapa detallado de la salud de cada paciente. Nuestra misión como profesionales de la salud es documentar cada hallazgo y decisión con precisión, porque cada dato va a ser una pista en el camino hacia el diagnóstico correcto. Y entonces en el acto médico, cada palabra cuenta. Lo que no se escriba en el expediente clínico, pues no existe. A lo largo de esta presentación y esta plática, ustedes van a recordar algunas partes muy importantes del expediente clínico y se van a dar cuenta por qué es tan importante toda esta información que va a estar representando el acto médico. El acto médico, vamos a ver que es algo muy importante en el tema relación médico-paciente. Antes de ello, quiero compartir este escenario. Este es un caso que se llama la fractura de la documentación. Aquí ustedes van a estar estudiando diferentes especialidades o diferentes maestrías. Dentro de esas especialidades, algunas pueden ser quirúrgicas y algunas van a ser clínicas. Sí o sí, van a estar viendo pacientes la mayoría de ustedes. En este caso nos comenta, el doctor Ricardo es un cirujano ortopedista. Él trabaja en una clínica privada y realizó en algún momento una cirugía. Esta cirugía fue una fijación interna para tratar una fractura de fémur. Este paciente sufrió un accidente automovilístico y tuvo esta lesión. A pesar de tener una recuperación posoperatoria aparentemente satisfactoria, aquí el paciente de nombre Luis Martínez regresa 6 meses después de que fue atendido por el doctor Ricardo. Cuando él regresa, manifestó diferentes molestias y complicaciones. Él mencionaba que presentaba dolor,
este dolor era persistente y no podía caminar adecuadamente después de la cirugía. Él manifestó y se quejó. Vamos a ver que puede haber diferentes conflictos en un conflicto, o corrijo, diferentes rutas jurídicas en un conflicto médico-legal. Podemos tener quejas, podemos tener denuncias, también podemos tener demandas, y en este caso, él pone una queja. El señor Ruiz, que es el paciente de este caso, presenta una queja alegando que la cirugía no fue realizada de manera correcta. Él manifiesta que se le tiene que reembolsar 120,000 pesos. Esto es por los gastos médicos que erogó en su momento, también las terapias, los medicamentos y todo lo que dejó de ganar durante esa recuperación. Además, él está acusando al doctor Ricardo de que no le explicó adecuadamente este procedimiento quirúrgico, ni todos los riesgos, ni todas las complicaciones que iban a estar en este caso. Cuando se estuvo revisando este expediente y toda la información, se percatan que no había una nota preoperatoria. Es decir, no había un documento donde se registrara adecuadamente la información prequirúrgica, cuál fue el diagnóstico, qué tipo de fractura tenía y cuál fue el motivo que se necesitaba para realizar esta intervención quirúrgica. También no se documentaron estudios preoperatorios. El expediente clínico no contaba con radiografías, no había estudios de laboratorio, de gabinete, que justificaran este procedimiento quirúrgico. Les voy a compartir a continuación la queja del paciente. Él menciona dentro de su queja: llevo meses con el dolor de la pierna después de la cirugía y el doctor nunca me explicó bien los riesgos ni el tipo de operación que me iba a hacer. Me siento engañado porque no mejoré como esperaba y cuando pedí mi expediente vi que no había papeles. ¿Cómo es posible que no haya un registro completo de lo que me hicieron? Exijo el reembolso de 120,000 pesos que he gastado en tratamientos, además de una explicación clara sobre la situación. En este caso, que puede ser muy similar a todos los que se pueden estar ventilando cuando hay un conflicto médico-legal, ¿qué harían ustedes si fueran el médico tratante? ¿Qué harían ustedes si fueran la víctima o el familiar de la víctima? Si ustedes también requieren los servicios periciales, ¿qué harían si necesitan hacer un dictamen como médicos de la defensa o si son peritos oficiales? Puede tener muchos escenarios. Lo cierto es que se tiene que investigar y todo eso va a ser de acuerdo al expediente clínico, motivo de la clase del día de hoy. Como reflexión de este caso que les comparto, este caso nos demuestra cómo una documentación incompleta puede afectar la defensa médica en un proceso legal. A lo largo de esta plática, vamos a identificar cuáles son los errores más frecuentes que se pueden presentar en la documentación del expediente clínico y así cuando ya se requiera que sea investigado como peritos, se puedan estar emitiendo diferentes dictámenes que sean sólidos, que sean contundentes y que tengan un fundamento legal y pericial. Esto es de acuerdo al expediente que esté bien integrado. Entonces, el día de hoy vamos a ver eso, la importancia del expediente clínico en la práctica médica. Muchos ya llevaron esta materia en propedéutica médica, probablemente algunos ya llevaron medicina legal y es un tema muy importante y muy actual. No me dejarán mentir, actualmente hay muchos, de acuerdo con las redes sociales, demandas por negligencia médica, por mala práctica médica, y aquí ya el médico lo están satanizando por esta circunstancia. El objetivo de esta plática es que ustedes van a ser capaces de gestionar y documentar adecuadamente el expediente clínico. Van a conocer cuáles son esas normativas legales que tienen que estar aplicando y cuáles son los estándares éticos para respaldar de manera adecuada esa práctica médica y de esta manera ustedes tengan esas estrategias para evitar estos conflictos médicos legales. Para que esto sea muy interactivo y sea dinámico, al final de esta clase, los que estuvieron presentes y atentos a toda esta información, yo les voy a regalar un libro y eso va a ser, les van a llegar a través del comité de estudiantes de la escuela de Univac. Entonces, van a seguir, por favor, los siguientes pasos. En primer lugar, van a estar siguiendo estas 3 cuentas: Dr. Mario Álvarez Pro, SEM Univac y MedPost Tips. Esto es de Instagram. Posteriormente,
voy a hacer a lo largo de esta información, les voy a dar las respuestas de estas preguntas que voy a hacer. Estas preguntas van a ser al final, les van a compartir un formulario en el chat donde están ustedes, los cuales tienen que contestar de manera inmediata con la respuesta correcta. El que tenga las 5 respuestas correctas y el que haya seguido estas 3 cuentas, se va a llevar un libro que al final les voy a comentar cuál es. Y entonces el primero en registrar esas respuestas correctas en el formulario será el ganador. Esta información aplica nada más para México. Tenemos seguidores de Cuernavaca, Ciudad de México y de otras partes de la República. Solamente va a aplicar para México porque también sabemos que se han suscrito diferentes convenios con diferentes hermanos de otras repúblicas, Argentina, Guatemala, Perú, etcétera, pero solamente va a aplicar para México. Pongan atención, por favor, porque estas preguntas van a ser sacadas de esta presentación. Vamos a entender qué es el acto médico. El acto médico, de acuerdo a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, va a ser todas estas acciones que va a estar recibiendo, ya sea el usuario o el paciente, de cualquier servicio de salud. Puede ser privado, puede ser público o de asistencia social, los cuales van a tener 3 objetivos. Básicamente es la recuperación del paciente, y van a tener 3 fases: la fase diagnóstica, la fase terapéutica y la fase de recuperación. Esto sí o sí es para poder restablecer la salud en un paciente. Un paciente llega con alguna molestia, con algún dolor, y eso quiere restaurar su salud y por eso va a ver al médico. De esta manera, tenemos que entender que este acto médico se va a estar prestando en diferentes instalaciones y de ahí vamos a obtener que existe otro elemento de estudio que son los servicios de atención médica. Esto lo obtenemos en la Ley General de Salud y básicamente son todos esos recursos que van a estar interviniendo para que se le pueda dar la atención médica a este usuario o a este paciente para la prevención y la curación de las enfermedades. Entonces, recordando, el acto médico lo va a estar brindando el profesional de la salud y los servicios de atención médica van a estar proporcionadas por las instalaciones. También tenemos que recordar que en nuestra práctica médica tenemos que estar revisando diferentes ordenamientos jurídicos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación define al acto médico como esa actividad de evaluación diagnóstica, pronóstica y terapéutica, básicamente que está enfocada a la salud de las personas, de los grupos o de las diferentes comunidades. Aquí va a estar ejercida por un médico o por un profesional de la salud y nosotros tenemos esa capacidad o esa libertad de decisión, de acuerdo a las condiciones del paciente, de acuerdo a las condiciones de la comunidad, de acuerdo a las condiciones de la infraestructura de las instalaciones, nosotros vamos a estar dando diferentes o eligiendo diferentes terapéuticas, conforme ya lo mencioné, y siempre vamos a tener el consentimiento del paciente o de la población. Esto debe de ser muy particular, porque podríamos tener a 2 personas, pero son 2 individuos de manera diferente y tienen diferentes circunstancias y por lo tanto podemos estar ajustando el tratamiento de acuerdo a los elementos que ya mencionamos. Por lo tanto, tenemos que estar recordando que nosotros como profesionales de la salud tenemos diferentes tipos de obligaciones. De manera general, vamos a tener 3: obligación de medios, obligación de seguridad y obligación de resultados. Obligación de resultados solamente en casos muy específicos, pero eso ya no nos compete a nosotros garantizar que un paciente se va a salvar cuando esté en peligro su vida o que un paciente va a recuperar su salud, porque hay diferentes factores que pueden estar interviniendo. Lo que sí podemos estar diciendo que el médico va a asumir una obligación de una actividad y esta actividad va a ser de manera diligente. Es decir, va a cumplir con los estándares, con los conocimientos de acuerdo a ese grupo de comunidad médica, lo que dice la ciencia actual, de acuerdo a los estudios, a las bibliografías, a los avances que existen en ese momento. Nosotros no podemos estar garantizando que un enfermo va a sanar,
porque hay diferentes factores que van a estar interviniendo, pero sí tenemos que garantizar que vamos a usar los conocimientos, las técnicas de acuerdo a las circunstancias y el caso que nosotros estamos atendiendo. Ya si responde favorable o desfavorable a esas medidas que implementamos, ya no va a ser una circunstancia inherente a nosotros. Nosotros vamos a cumplir con esta obligación cuando desplegamos todas esas conductas o todas esas acciones para integrar un diagnóstico correcto y por lo tanto un tratamiento correcto. Si no lo hacemos, ahí sí nosotros vamos a estar incumpliendo con esa obligación y podemos generar elementos de mala práctica médica. Ustedes van a estar tomando diferentes decisiones. Estas decisiones van a ser trascendentales porque van a estar tratando con personas. Cualquier error en esta decisión puede tener consecuencias graves o fatales en todos sus pacientes. Por lo tanto, tenemos que estar actualizando bien esa información, bien esa relación médico-paciente para que nuestras decisiones sean correctas. ¿Y cómo va a ser correcta una decisión? Pues de acuerdo a lo que dice la Lex Artis Médica, de acuerdo a lo que dice la bibliografía, las guías de práctica clínica, la información que esté disponible en ese momento. Si yo me alejo de esa información, mi decisión puede ser incorrecta y por lo tanto la persona puede tener consecuencias graves, inclusive puede perder la vida. Entonces, tenemos una persona, esta persona tiene un conjunto de signos y síntomas, llegamos a un diagnóstico y si el diagnóstico es correcto, entonces es más fácil que el tratamiento pueda hacer efecto en esta persona. Pero si nosotros somos omisos en hacer un interrogatorio completo, solicitar exámenes complementarios y ponemos un diagnóstico que no es, entonces el tratamiento va a ser incorrecto y las secuelas van a ser graves en este paciente. ¿Qué es lo que se hace o qué hacen las autoridades para determinar que hay elementos de mala práctica médica? Hay que ver el contexto de cómo se estudia el caso, cuál es el tipo de paciente, cuál es el tipo de enfermedad, cuál es el diagnóstico, cuál es la enfermedad que está disponible y de esto determinamos si la decisión que tomó el médico fue la correcta o no, dadas las circunstancias del caso. Cuando ustedes o cuando me preguntan, oiga, es que quiero saber si hay mala práctica médica o no en este caso, pues yo no le puedo decir con las simples palabras del paciente. Yo tengo que estar revisando toda la información y esta información va a estar disponible en el expediente clínico. Entonces, si ustedes no documentan adecuadamente este expediente clínico, pueden ser sancionados porque pueden estar actualizándose elementos de mala práctica médica. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros vemos es la norma oficial mexicana, eso es parte del derecho sanitario mexicano. Básicamente, esta área del derecho va a estar regulando todas las obligaciones, todas las responsabilidades de aquí de dos figuras muy importantes, el paciente y el profesional de la salud, garantizando de esta manera que todo acto médico esté dentro de este marco legal. Si nosotros nos alejamos de este marco legal, vamos a incurrir en una mala práctica médica. Y uno de estos elementos precisamente es eso, el expediente clínico. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos siempre al día, saber en qué consiste, cómo se documenta, qué norma lo rige y cómo lo podemos estar integrando. A veces cuando están en el internado, en el servicio social o estudiando una residencia médica o personal como ya adscrito, a veces no le tomamos esa importancia y ahí podemos generar graves errores. Entonces, si nosotros sabemos cuál es la normatividad, la vamos a estudiar y la vamos a implementar para reducir este margen de error. Aquí ustedes pueden estar observando que este es el marco jurídico del acto médico. Tenemos las normas constitucionales, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, que es la protección al derecho a la salud. Aquí tenemos que estar viendo que es un derecho humano y se tiene que garantizar esta protección a la salud. También tenemos tratados internacionales. Hay que ver cuál es la documentación que va a estar aplicando para garantizar que se presten servicios para preservar estos derechos que ya como pacientes, como usuarios o como personas nosotros tenemos a hacer y a ser asistidos. También tenemos otro tipo de leyes, que tenemos la Ley General de Salud,
las normas reglamentarias, en este caso, reglamentos de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica, y también tenemos la norma oficial mexicana y tenemos diversas normas. Una de ellas es la norma oficial mexicana del expediente clínico, que es la 004. Cuando ustedes se estén dedicando a una especialidad, tienen que ver cuáles son las patologías o cuáles son las enfermedades que más frecuentemente están atendiendo ustedes, porque también va a haber normas oficiales mexicanos que regulan el tratamiento de estas enfermedades y las tienen que conocer y las tienen que estar aplicando. Pero, ¿qué dicen estas normas oficiales mexicanas del expediente clínico? Básicamente, van a estar estableciendo las reglas de cómo nosotros como profesionales de la salud tenemos que integrar, tenemos que documentar, tenemos que gestionar este expediente clínico. Nos va a decir cuáles son los elementos que tienen que estar dentro de este expediente clínico y son de manera obligatoria. Es decir, si nosotros no lo implementamos, ahí caemos en una figura que se llama inobservancia. Hay inobservancia de normas y reglamentos que pueden tener repercusiones en el paciente y otras que no, y únicamente quedarían en una falta administrativa. Por lo tanto, también nos va a estar brindando y asegurar que este expediente clínico sea una herramienta de seguridad tanto el paciente como el profesional de la salud. Tal vez el paciente pueda ser negligente, que no obedezca las recomendaciones médicas, pero si nosotros como profesionales de la salud documentamos todas las recomendaciones, diagnósticos, exámenes, seguimientos, evaluaciones, etcétera, y si esta persona nos quiere demandar, denunciar o se quiere quejar de nosotros y documentamos y nosotros comprobamos que nuestra actividad fue diligente, nos pueden demandar, pero nosotros no vamos a tener problema. Pero si el paciente no fue informado adecuadamente de su diagnóstico, no se le hicieron exámenes complementarios y nosotros no hicimos de manera adecuada estas notas médicas, él nos va a meter en un conflicto médico legal y va a ser procedente y nosotros vamos a ser sancionados. Por eso esta norma oficial mexicana nos va a dar una guía clara de cómo tenemos que integrar toda esta documentación. Cuando algunos compañeros estudiantes o profesionales de la salud leen la norma oficial mexicana, pero la leen de manera muy general, no se comprende bien la información, pero ahí está todo, es una guía. Y si ustedes ya tuvieron esa oportunidad, se van a dar cuenta que hasta el final viene toda esa lista de verificación de cómo puede estar integrando el expediente clínico. De manera aleatoria, ustedes pueden estar acudiendo a alguna institución cuando están ya dentro de sus prácticas médicas, en sus clínicas o en su internado, y pueden agarrar algún expediente al azar y se van a dar cuenta que a veces no va a concordar con lo que dice la norma oficial mexicana. Y eso es de manera aleatoria porque nos falta esa cultura de documentar adecuadamente e integrar de manera correcta este expediente clínico. Pero ya hablando del expediente clínico, ¿qué es este documento tan importante? Básicamente va a ser un conjunto de información que son datos personales de una persona, en este caso va a ser paciente. Y si son datos personales, tiene que ser tratado de manera confidencial. Aquí lo vamos a estar integrando en cualquier establecimiento de atención médica. Puede ser un hospital público, Secretaría de Salud, puede ser un hospital de asistencia social, puede ser el seguro, o puede ser el ISSSTE, o puede ser privado a una clínica particular. Todos ellos son establecimientos que sí o sí tienen que estar integrando algún expediente por cada paciente y es la obligación resguardar este documento. Nosotros como profesionales de la salud debemos de registrar y debemos de certificar toda la intervención médica. Cuando hay un conflicto médico legal, la autoridad tiene esa capacidad de solicitar el expediente clínico y tantos médicos hayan participado como enfermeras o como auxiliares de diagnóstico en la atención de algún paciente, todas esas notas tienen que estar disponibles. De esta manera, garantizamos que efectivamente el acto médico se prestó de manera diligente. Si alguno es omiso o no cumple con la norma oficial mexicana, va a tener problemas en la investigación. Pero, ¿qué tiene este expediente clínico? Va a contener diferente información a través de escritos. Estos escritos van a ser las notas médicas o pueden ser notas de enfermería. También pueden tener elementos gráficos.
o imagenológicos, estudios de laboratorio, estudios de rayos X, de tomografía, resonancia magnética, y también puedes contener información electrónica, óptica o magnética. En alguna plática anterior me comentaba algún especialista de traumatología que hacían artroscopías, en este caso, o también puede aplicar para los que hacen endoscopías, y me mencionaban, doctor, el video que se graba cuando hacemos el procedimiento quirúrgico, ¿a quién le pertenece? ¿Al paciente, al expediente o a la institución? La respuesta es que va a ser contenido dentro del expediente clínico y por lo tanto podríamos dar un resumen al familiar o a lo mejor alguna copia, pero tiene que quedarse ese video dentro del expediente clínico porque sí lo dice la norma oficial mexicana. Todo eso se tiene que estar realizando de acuerdo a la norma oficial 004, y esto es del expediente clínico. Pero ¿para qué nos sirve este expediente clínico? Básicamente nos va a estandarizar la gestión del expediente. Independientemente de qué institución estés laborando, la integración del expediente va a ser de manera muy similar, porque aquí nos dice cuál es la ruta que tenemos que estar siguiendo nosotros. También tenemos que estar manejando términos clínicos para cuando otro profesional de la salud lea esta información, pues sepa a qué se refiere y cuáles son los diagnósticos o qué tratamiento se le dio a la persona. O cuando ya es evaluado por las autoridades o por el área pericial, pues se determine que la información está contenida, es actualizada y va de acuerdo a la Lex Artis Médica o no. También tiene que cumplir con los requisitos jurídicos. Nos dice cómo tenemos que estar redactando las notas, notas de ingreso, notas de evolución, cómo se registra esta información. Como es un documento médico legal, no tiene que tener roturas, enmendaduras, tachaduras, etcétera, porque eso se va a integrar a una investigación. Y también otro de los fines de este expediente clínico es recopilar datos con fines estadísticos. Esto es a nivel de epidemiología, qué tan frecuente o no es una enfermedad, algún diagnóstico, alguna tasa de mortalidad, etcétera, y de eso lo vamos a estar obteniendo de acuerdo a las instituciones que se están investigando. Pero también de aquí vamos a garantizar que se esté materializando el derecho a la protección de la salud. Por lo tanto, aquí vamos a tener y se va a documentar la relación médico-paciente. Tenemos un paciente con alguna queja o con alguna molestia, se integra un diagnóstico, nosotros lo exploramos, lo interrogamos, hacemos el diagnóstico, le damos un tratamiento y de esta manera quiere decir que sí se está protegiendo la salud. Si este paciente llega a una institución y no se le da una atención médica y no se le da un tratamiento, él se puede ir a quejar a derechos humanos, manifestando que se está violentando ese derecho a la protección de la salud. Y va a ser cierto porque en el expediente clínico no va a constar de que se le hizo un interrogatorio, una exploración, un tratamiento después de algún diagnóstico. Y por lo tanto nosotros ahí sí vamos a documentar si lo hicimos que estamos protegiendo la salud de esta persona. También vamos a asegurar que cada intervención médica esté documentada conforme a las normativas de protección de la salud. Cada institución tiene sus normas y tiene sus reglamentos. Por lo tanto, hay que cumplirlos y hay que conocerlos. Algunos vamos a ser servidores públicos, otros nada más van a estar dentro de clínicas privadas, pero tienen que conocer la normatividad de cada hospital. Y también de esta manera vamos a documentar que la atención que estamos dando a nuestro paciente es de calidad y es de manera segura. Toda la información que esté disponible y esto también va a estar relacionado con la carta de consentimiento informado. En esta carta de consentimiento informado le vamos a explicar al paciente cuál es su diagnóstico, cuál es el tratamiento que puede recibir, cuáles son las opciones terapéuticas, cuáles son aquellas circunstancias que se pueden generar como complicaciones, como accidentes, y qué pasaría si no se le brinda este tratamiento médico. Aquí garantizamos que le estamos informando al paciente de manera correcta y de manera segura, y él está entendiendo esta información. Si no lo documentamos, entonces tenemos otro tache. Como profesionales de la salud, no estamos cumpliendo con esa normatividad. ¿Qué finalidades tiene este expediente clínico? Lo pueden estar viendo en su pantalla. Médico asistencial.
El paciente llega, tiene una molestia, nosotros lo atendemos, hacemos un interrogatorio, hacemos una exploración física, hacemos una historia clínica, integramos un diagnóstico. Si nos faltan elementos, solicitamos exámenes complementarios y ya damos un tratamiento. Y todo eso va a estar en el expediente clínico. Si nosotros lo hicimos de acuerdo a lo que dice la Lex Artis Médica, entiéndase Lex Artis Médica como el conjunto de conocimientos propios de alguna área o alguna especialidad. Por lo tanto, hay guías de práctica clínica, hay bibliografía, hay investigaciones, artículos para cada especialidad. Eso es un conocimiento que tenemos que estar actualizando y de esta manera nosotros vamos a evaluar si ese tratamiento fue adecuado, si fue incorrecto, si llegamos adecuadamente a un diagnóstico o no, y por lo tanto esa va a ser una fuente importante, el expediente clínico. También como docencia e investigación hay casos muy importantes que pueden servir para la docencia y de ahí vamos a estar obteniendo la información para que tanto médicos internos de pregrado, médicos pasantes de servicio social o residentes puedan estar aprendiendo de estos diagnósticos. En casos de certificaciones hospitalarias o de auditorías médicas, vamos a estar viendo cómo se hace ese seguimiento a cada paciente, cuáles son las especialidades que están interviniendo, el tipo de atención médica, si se cumple o no con la seguridad del paciente, con la normativa correspondiente, etcétera, y también una finalidad médico-legal. Aquí cuando se requiere la participación de las autoridades, van a solicitar que este expediente clínico se remita y nosotros los peritos vamos a evaluar toda esta información y con base en ello documentamos si hay elementos de mala práctica médica o no hay elementos de mala práctica médica. ¿Qué objetivos vamos a estar encontrando en este expediente clínico? Primero, vamos a permitir una comunicación adecuada entre el paciente y los profesionales de la salud. A veces podemos decir que tenemos muchos pacientes, que hay mucha carga de trabajo, que no hay hojas, que no hay tinta, lo que sea. Nuestra obligación es ver qué recursos puedan estar disponibles para que la institución y los profesionales de la salud puedan estar documentando este acto médico. ¿Y cómo documentamos que hubo una comunicación correcta con el expediente? Pues con la historia clínica, con las notas de evolución y todo ello registramos que hicimos lo que estamos obligados a hacer. Y también vamos a dar continuidad al seguimiento terapéutico. Tenemos un diagnóstico presuntivo y ya lo confirmamos con estudios de laboratorio y gabinete, pero aquí vamos a ver el seguimiento, cómo fue la respuesta del paciente al tratamiento que no dimos. Muchas veces no hay una respuesta y todos los médicos que siguen ponen mismo tratamiento, mismas indicaciones, no actualizan esta información de acuerdo a la evolución del paciente y puede darse el caso de que el paciente pueda fallecer. Eso no fue de manera correcta. Entonces, el tratamiento se puede estar ajustando de acuerdo a la evolución de estos pacientes y de esta manera, perdón, nos va a ayudar a mejorar la toma de decisiones. Porque como vimos al principio, este es un mapa que tenemos que estar siguiendo y nos va diciendo, vas por el camino correcto, ajusta el medicamento, ajusta las dosis, haz otros exámenes o da la intervención a otras especialidades. Se oye muy fácil, pero en la práctica realmente no se hace. Hay pocos profesionales de la salud que cumplen al 100% con esta normatividad. Finalmente, todos estos objetivos nos van a permitir aumentar la seguridad del paciente. Si nosotros hicimos lo que está de acuerdo a los conocimientos del área médica, de acuerdo a la normativa, de acuerdo a las guías, pero la evolución de la persona o no se alcanzó el objetivo, a nosotros ya no nos pueden reprochar eso porque sí cumplimos y fueron otros factores ajenos a nosotros que lo llevó a ese desenlace. Pero si nosotros no documentamos todo ello y el paciente tiene secuelas graves o complicaciones, ahí sí nos pueden estar fincando elementos de mala práctica médica. Este expediente clínico, déjenme decirles que es de observancia obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí, tanto los profesionales de la salud como los establecimientos
de prestación de servicios tienen que estar cumpliendo con esta implementación. Llámese hospitales de sector público, de sector social o de sector privado, y también los consultorios. Estos consultorios no dice los que estén en las farmacias no tienen que estar haciendo la integración del expediente clínico. Aquí dice todos los consultorios. Si en esos establecimientos se genera algún conflicto, alguna circunstancia, y si la autoridad les requiere el expediente clínico, muchos de ellos no se los van a dar porque no los hicieron. Y ahí sí o sí podríamos tener un grave conflicto médico-legal. Para interpretar de manera correcta este expediente clínico, tenemos que recurrir a la lex artis medica. ¿Cuáles son esos principios científicos, esos conocimientos que tenemos en cada una de nuestras especialidades? Lo que dicen los colegios, asociaciones, bibliografía, guías de práctica médica y también los principios éticos que nos están enseñando a nosotros dentro de nuestra formación. También es importante que tenemos que reconocer que hay una libertad prescriptiva, es decir, nosotros como profesionales de la salud vamos a elegir el mejor tratamiento para nuestro paciente. Nosotros le damos las diferentes opciones terapéuticas y el paciente va a elegir de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Nosotros les vamos a decir los pros, los contras, y él lo va a elegir a través de un consentimiento informado. Los profesionales y técnicos de la salud, nosotros tenemos que estar prestando esos servicios de acuerdo a nuestros conocimientos, pero esos conocimientos tienen que estar actualizados y siempre tenemos que recordar un principio bioético que es el de beneficencia. Siempre vamos a estar actuando para hacer el bien al paciente, no lo vamos a dañar. Si tenemos dos tratamientos y vemos que uno es más nocivo que el otro, vamos a elegir el que menos le pueda estar provocando alguna lesión o alguna complicación. Este expediente clínico va a estar integrando en todas las diferentes áreas o servicios que puedan estar existiendo en alguna institución, de acuerdo a las condiciones del paciente. Podemos tener expediente clínico en la consulta general, en las especialidades, también en urgencias o en hospitalización. Todo esto es un expediente clínico, pero van a estar participando diferentes operadores. El médico, el que está en el filtro, el médico de urgencias, lo ingresa a alguna especialidad o solicita diferentes interconsultas y ahí se va a determinar a qué servicio le corresponde y cómo le van a dar este seguimiento. Se tienen que estar actualizando las notas de evolución al menos cada 24 horas como mínimo para que no caiga en un abandono del paciente. Pero he visto expedientes donde casi no hacen notas de evolución o si las hacen caen en el sentido contrario, que solamente copian y pegan, no actualizan los datos y únicamente les cambian la fecha y la hora, pero es exactamente la misma nota. Aquí ustedes deben de recordar esto, que el expediente clínico debe de contener el nombre completo del paciente. Y eso es muy importante porque a veces se pueden confundir, ponen notas de evolución con nombres diferentes y ahí tenemos un error muy importante. Porque si ustedes ponen un nombre incorrecto, ya la enfermera o el personal de enfermería puede estar equivocándose de medicamentos, de indicaciones y la terapéutica va a ser incorrecta y le puede hacer mucho daño a este paciente. La edad del paciente, el sexo, número de cama y expedientes. Esto para que tenemos de manera correcta cada paciente a quien le corresponde este documento médico legal. Siempre en todas las atenciones que nosotros tenemos, vamos a poner la fecha, la hora y nombre completo de quien elabora. Una mala práctica que se hace en los hospitales es que se hacen las notas de evolución, pero no le ponen la fecha, no le ponen la hora, o no ponen quién lo firma, o ponen el nombre del médico de base, los médicos residentes, el médico interno, y todos ellos, pero nadie la firma. Es como si no se hubiera hecho. A veces la información también puede ser incompleta. Siempre vamos a expresar toda la información en lenguaje claro. Somos profesionales de la salud, vamos a usar lenguaje médico. No vamos a abreviar ningún tipo de información.
Actualmente tenemos muchos recursos tecnológicos, computadoras, tablets, impresoras, y ya la letra puede ser legible. Sin embargo, hoy siglo XXI hay algunos especialistas que hacen sus notas a mano, pero esas notas son ilegibles. Nadie les entiende y por lo tanto no podemos interpretar qué es lo que quiso decir en esa nota médica. También en caso de que se rompa, se manche, se perfore una nota del expediente clínico, esta se tiene que reemplazar porque no tiene que tener ningún tipo de alteración. Recordemos, es un documento médico legal y siempre lo tenemos que estar conservando en buen estado. Hay diferentes notas y esas notas es de acuerdo a donde esté el paciente en este hospital. Tenemos de ingreso, de referencia, anestésica, historia clínica, de evolución, lista de verificación posoperatoria y nota de egreso y preoperatoria. Y estas son las notas mínimas que tiene que tener el expediente clínico. Si nosotros vamos a someter a un procedimiento quirúrgico a nuestro paciente, por lo tanto, sí o sí tendrá que tener una nota preoperatoria y una valoración por medicina interna y también un consentimiento informado y también la nota de anestesia y también la nota posoperatoria, posanestésica. Hay eventos que a veces por la carga de trabajo estas notas se las dejan al residente y no las hace y después se les olvida y después ya queda el expediente sin esta información. Entonces, ese va a ser un grave error. ¿Qué es lo que nos va a permitir este expediente clínico? Básicamente va a disminuir el riesgo de errores médicos al mantener un registro y este registro tiene que estar detallado y tiene que estar actualizado. Así vamos a ver de manera retrospectiva cómo fue el ingreso de este paciente, qué estudios se le han hecho, cómo ha sido el diagnóstico y se le va a ajustar el documento. Pero si no existen estas notas de manera actualizadas, vamos a desconocer la evolución del paciente y por lo tanto el tratamiento puede ser de manera ineficaz. También, si nosotros tenemos una información completa, va a permitir una mejor respuesta ante emergencias que se puede estar presentando con este paciente. Vamos a ver los medicamentos que se estén administrando de manera correcta, por el tiempo correcto y las dosis correctas. A veces hay medicamentos que se tienen que estar administrando por cierto periodo de tiempo, 7, 10 días, etcétera, pero no se actualizan las indicaciones y se excede los número de días. Esto puede ser nocivo para este paciente. Por eso hay que estar atento. Tan importante es como el paciente, tan importante es como el expediente clínico, y de esta manera vamos a estar cumpliendo los protocolos de seguridad. Hay muchos elementos en este expediente clínico y podríamos hacer un diplomado de mala práctica relacionado con el expediente clínico y ahorita les estoy proporcionando información muy compacta para que la puedan ustedes ya con calma irse a documentar porque es importante este expediente clínico. Hay otros documentos que integran, que son las cartas de consentimiento bajo información. En aquellos procedimientos que se requiere la autorización por parte del paciente, previa explicación de qué diagnóstico tiene, por qué se le va a dar tal tratamiento, qué complicaciones puede tener y cómo vamos a resolver las dudas de este paciente. Si un paciente llega y está lesionado, también como médicos tenemos la obligación de notificar al Ministerio Público. Ahí nos va a decir cómo lo tenemos que notificar, en qué casos se tiene que notificar, qué pasa si no lo hacemos, también en casos de egreso voluntario. Aquí el paciente no está de acuerdo en la terapéutica que se le va a estar proporcionando y él tiene todo el derecho de egresar de manera voluntaria y muchos profesionales de la salud dicen, te vas de acta voluntaria, no te voy a dar ningún documento. Y olvidan cuáles son los requisitos o las indicaciones para hacer un egreso voluntario y cómo le vamos a dar esta información. Y también nos dice cuáles son los elementos de notas de defunción y muerte fetal. Este expediente clínico puede ser visto desde diferentes ángulos. El aspecto jurídico nos quiere decir que es un documento médico legal. Aquí, cuando es solicitado por la autoridad, vamos a tener o vamos a encontrar que sí existen o que no existen elementos de mala práctica médica. Y cuando una persona tiene alguna complicación, tiene todo su derecho de denunciar
o de demandar al profesional de la salud. Pero crean que no solamente va contra uno, va contra todos, todas las especialidades, todos los turnos de diferentes tiempos y también contra la institución. Aquí, cuando tenemos un conflicto, es investigado por la autoridad y nosotros como peritos vamos a ver cómo fue esa evolución del acto médico, qué profesional de la salud sí cumplió con la normatividad, estaba de acuerdo esa información con la Lex Artis Médica y cuál no, y nosotros vamos a mencionar, y es por eso que ustedes se tienen que proteger de esa manera. También ahí tenemos una evidencia de que la prestación del servicio fue de manera adecuada, de manera oportuna, de calidad y que tiene concordancia con la normatividad. Si nosotros nos alejamos de esos elementos, vamos a estar documentando una mala práctica médica y también va a cumplir con un principio de transparencia de la relación médico-paciente. Aquí entonces vamos a documentar que sí o sí cumplimos con todas esas medidas, que hicimos una historia clínica, que recuperamos toda la información. Si nosotros hicimos y documentamos adecuadamente, que preguntamos todo, pero si el paciente omitió información que era importante, ya el problema no es de nosotros, es del paciente porque ocultó esta información. De tal manera que este documento médico legal nos va a estar protegiendo a nosotros y vamos a garantizar que sí seguimos un protocolo correcto. Básicamente va a ser muy importante para demostrar que nuestra práctica médica fue adecuada. Muchas veces no ponemos atención en ello y pensamos que el conflicto médico legal a nosotros no nos va a tocar, pero si nosotros olvidamos hacer una nota, y ya después tenemos un problema a los 3 o a los 5 años, no vamos a recordar qué tipo de paciente fue y no vamos a recordar las condiciones y si no lo pusimos, pues ya posteriormente va a ser muy difícil que nos defendamos. Aquí menciona que los prestadores de sistemas de atención médica, de servicios de atención médica, están obligados a conservar este expediente clínico por 5 años. Básicamente, estos establecimientos son solidarios de esta obligación en conjunto con el médico tratante o los profesionales de la salud. El expediente clínico no le pertenece al paciente, le pertenece a los establecimientos, pero el paciente sí es titular de esta información. Por lo tanto, tenemos que tratarlo con privacidad y con confidencialidad. Si no lo hacemos, también podríamos ser sancionados. Aquí menciona esa norma oficial mexicana que el responsable del establecimiento estará obligado a proporcionar al usuario, ya sea el usuario, algún familiar, algún tutor o algún representante legal, un resumen clínico. Es decir, no le das el expediente, sí le haces el resumen clínico para decirle cuál fue su diagnóstico, cuál fue el tratamiento, cuál fue la evolución y cuál fue el pronóstico que ameritó esta persona para ingreso hospitalario. Si no lo hacemos, podríamos ser sancionados también. Cuando existe un conflicto médico legal, hay diferentes autoridades que pueden solicitar este expediente clínico y la institución tiene la obligación de entregarlo, pero a veces pueden estar manipulando el expediente y eso también es un delito. Hay que saber cómo tenemos que entregar la información y puede ser la autoridad judicial, puede ser un juez civil, puede ser un juez penal o también puede ser la fiscalía cuando se están investigando delitos en caso de lesiones, en caso de muerte y puede también ver otros delitos, los que estén acusados de violación o de acoso sexual, etcétera, por la naturaleza de la especialidad. Y aquí tenemos al Ministerio Público dentro de las fiscalías o también una autoridad sanitaria, en este caso Secretaría de Salud o también otras instituciones como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico o también instituciones administrativas como COFEPRIS para ver cómo estás documentando este acto médico. Vean, yo los invito a que ustedes lean esta norma oficial mexicana y documenten adecuadamente su acto médico. Hay muchos errores que se pueden estar presentando cuando se integran este expediente clínico y hemos visto que hay
documentos incompletos o que están mutilados o que están recortados o que le ponen diurex o que hay especialistas que no escriben de manera clara y no le entendemos a esa nota de evolución, o la persona tiene alguna complicación y se le da algún tipo de tratamiento y no lo presentamos dentro del expediente clínico, o también las notas de egreso están mal redactadas, no le informamos todo el diagnóstico y no le proporcionaron las medidas generales y de terapéuticas para que el paciente pueda estar atendiendo y documente esos datos de alarma. También no están organizados, no es entendible, no tiene una secuencia lógica, las notas están incompletas o faltan o hay un abandono de paciente porque no se hacen en los turnos estas notas de evolución, o se solicitan estudios de laboratorio y gabinete y no se integran dentro de este expediente clínico. También se indican algunos medicamentos y no se registran las dosis o la frecuencia de esta administración de medicamentos, o sí lo hace el profesional de la salud, pero enfermería no lo hace, o no hay correspondencia entre una nota médica o un registro de enfermería, y ahí tenemos ese problema. ¿Quién está diciendo la verdad o quién está diciendo mentira? O tenemos la nota y tenemos nada más los apellidos de los profesionales, no tenemos el nombre completo y no tenemos tampoco las cédulas profesionales. Los consentimientos informados, nada más piensan ustedes que es un requisito que se tiene que estar registrando y que tenemos que poner el nombre de la persona, diagnósticos, y no le ponemos la firma de los testigos o la firma del paciente, y eso deja de tener validez. O la historia clínica está incompleta o está mal redactada o no se entiende o no se aplicó de manera adecuada esta propedéutica médica, o necesitamos hacer una valoración con otras especialidades y no hacemos la nota de interconsulta, o hicimos la nota de interconsulta y nunca se la entregamos a la especialidad y por lo tanto no se valoró, o sí se integró y la especialidad interconsultante no hizo la interconsulta propiamente dicho, y ahí tenemos una mala comunicación. No hay actualización en las notas, o se copian y se pegan y nada más cambian la fecha y ahora, y es exactamente la misma situación del paciente. Las notas quirúrgicas son incompletas, los procedimientos no se describen de manera correcta, no se le hace un seguimiento postoperatorio o se documentan las complicaciones del paciente. También se hacen ajustes en el tratamiento y se ponen en las hojas de indicaciones, pero no se documenta en una nota de evolución por qué se está cambiando el medicamento o se están ajustando las dosis. Y también si la persona tiene complicaciones o eventos críticos, no hacemos una nota de gravedad para ponerle la fecha, la hora y en qué condiciones se presentó esta complicación y cuáles fueron las medidas que nosotros tomamos en cuenta. Yo los invito a que la próxima vez que tomen un expediente clínico, identifiquen de manera inmediata estos errores y se van a ver que podemos encontrar notas como las que estamos observando. Hacen con máquina mecánica, no se lee, ya no tiene tinta, o le hacen las notas de esta manera y no le entendemos porque son jeroglíficos y no sabemos interpretar este tipo de escritura. Nosotros o los pacientes tienen derecho a la salud y ese derecho a la salud se va a estar garantizando con el expediente clínico. También el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica tienen que estar conservando por al menos 5 años después del último acto médico. Si la persona hoy 5 de noviembre del 2024 fue su última consulta, hasta el 4 de noviembre del 2029 podríamos estar conservando ese expediente y si no llegara, pues ya lo mandamos al archivo muerto. Se han hecho diferentes estudios y esta estadística la pueden estar consultando en la página de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y van a ver que hay varios motivos de queja. Inconsistencias en el método clínico, el diagnóstico no corresponde con el tratamiento, deficiencias documentales de la historia clínica, notas de ingreso, no se solicitaron de manera adecuada, estudios de laboratorio y gabinete, el tratamiento quirúrgico fue inadecuado o fue deficiente, también el tratamiento médico no fue el adecuado para la patología del paciente, también
Hay muchas quejas porque no hay una vigilancia de trabajo de parto de manera adecuada. Esto en el área de tococirugía. O se valora en el filtro, le dice a la paciente que regrese en tanto tiempo y resulta que no se ingresó de manera adecuada y puede fallecer el producto por esa mala atención médica. También no se hizo una valoración adecuada por otras especialidades, no se realizó la interconsulta o se realiza de manera extemporánea. Tampoco se le da seguimiento a la evolución de estos pacientes. Las instituciones no tienen infraestructura o no tiene personal médico o ambulancias de traslado o medicamentos o insumos para dar una atención médica o también por una carga de trabajo. Dice, ¿sabes qué? Ya te veo medio bien, te voy a egresar a tu domicilio. Si tienes alguna complicación, regresas. Y sucede que ya en ese egreso fallece la persona porque no se le dio un seguimiento adecuado o no tenía indicaciones para que se retirara. Inoportunidad o una omisión de referencia. La persona tiene que ser trasladada y no se realiza porque no hay ambulancia, porque no se hace la gestión, etcétera. Hay que ver que podemos tener diferentes grados de participación y responsabilidad. Ustedes como profesionales de la salud tienen que conocer esas obligaciones y si sale fuera propiamente dicho, o válgase el pleonasmo, si sale de acuerdo a sus atribuciones, lo tienen que documentar en el expediente clínico y ya le hacen la nota para que el asistente o el director de la institución resuelva esa contingencia. No se observan las medidas de seguridad. Y aquí ustedes podrían preguntar, ¿cuál es esa característica del expediente clínico correcto? Tiene que ser confidencial. Los datos de este paciente se consideran confidenciales, por lo tanto nosotros tenemos que ser y manejar con privacidad esta información. No tenemos que estar copiando, sacando fotocopias y proporcionando esta información al personal que sea ajeno para que esté dando este tratamiento. Debe de ser seguro, es decir, solo el personal en salud autorizado tendrá acceso al expediente clínico. Si no estás autorizado para tener acceso a este expediente, tú no vas a poder ingresar. Obviamente, se tienen que adoptar las medidas correspondientes. También tiene que estar disponible. Debe de preservarse la confidencialidad de los datos y tiene que estar disponible para el personal que esté autorizado o si alguna institución o alguna autoridad lo solicita, se le tiene que entregar. Recordemos, únicamente se le van a proporcionar copias certificadas porque el expediente le pertenece a la institución. Nunca vamos a dar el expediente de manera original. El expediente también es intransferible, es único para cada paciente. Aquí no podemos estar combinando 2 o 3 nombres para un expediente clínico. Se va a estar integrando de manera individual porque ese es un mapa donde nos va a dar la evolución de este paciente en años anteriores y cómo ha estado evolucionando en su enfermedad y cómo ha sido atendido con diferentes especialidades. Todas las anotaciones deben de ser legibles, deben de ser claras y no vamos a estar utilizando abreviaturas o símbolos. Ahorita les repito, ya tenemos la tecnología y la tecnología nos va a estar ayudando. Y siempre la información que documentemos debe de ser veraz, tiene que ser fidedigna y va a concentrar toda la información que se le proporcionó al paciente. Los diagnósticos deben de ser exactos, deben de ser precisos, deben de ser claros y el tratamiento debe ser de acuerdo a la patología del paciente. Y toda la información debe de tener un rigor técnico, un rigor científico. Es decir, debe de estar fundamentado con la lex artis médica y la información tiene que ser de manera actualizada y debe ser también completa de toda la información del paciente, las patologías, los diagnósticos, medicamentos y todo ese acto médico que ya estuvimos hablando a lo largo de esta charla. Siempre todos los usuarios de este expediente clínico tienen que estar eh, registrando nombre completo, número de cédula profesional y la especialidad. Recordemos, ahí se está documentando este acto médico.
pero ya como una mala práctica únicamente ponemos las siglas del servicio, el primer apellido y ya. En el hospital sí lo conocen, pero las autoridades no van a saber quién es esa persona de un solo apellido y unas siglas de la especialidad. Entonces, ya con todo esto, ¿para quién es más importante una atención médica de calidad? ¿Para el médico que la da o para el paciente? La respuesta va a ser para el paciente, porque él llega con una dolencia, con un objetivo para quitar la molestia, para preservar la vida, para conservar la salud. Y si nosotros no atendamos una atención médica de calidad, va a ser más difícil que él alcance este objetivo. Pero, ¿qué es un concepto de una atención médica de calidad? Básicamente es otorgar a este usuario o a este paciente un tratamiento con oportunidad, también con competencia profesional, que sea segura y que se respete los principios éticos de la práctica médica. Y todo ello básicamente va a ser para satisfacer las necesidades de salud y expectativas. ¿Qué significa oportunidad? Básicamente vamos a dar el tratamiento que necesita el paciente. Vamos a evitar dar tratamientos que sean muy tardados, que puedan estar afectando a este paciente, y siempre vamos a atender sin diferimientos innecesarios. Si nosotros no tenemos una especialidad o un estudio en esta institución, tendremos que gestionar el traslado para que se lo hagan en otra institución y esto no repercuta en la salud del paciente. Nosotros tenemos que ser competentes con el conocimiento adecuado, tenemos que tener nuestra cédula de especialidad, nuestra certificación y garantizar que nuestros conocimientos estén actualizados, que nuestras habilidades, nuestra experiencia pueda satisfacer y actuar en contingencias cuando se presenten con los pacientes, y siempre nos tenemos que estar capacitando en el área jurídica, en médico legal y de la especialidad que nosotros poseemos para tener toda la información disponible. De esta manera, vamos a garantizar que podemos identificar los riesgos de este paciente, qué eventos se puedan estar presentando y cómo los vamos a estar evitando, a través de qué acciones, qué medidas para evitar infecciones intrahospitalarias, complicaciones quirúrgicas y en caso de que se presenten, tener esa capacidad para resolverlas. Y también siempre de acuerdo a los principios éticos, el de la beneficencia, priorizar el bienestar del paciente, el de la autonomía, nosotros darle información y él tiene esa capacidad de elegir su mejor tratamiento de acuerdo a sus condiciones, y también el de justicia, dar un trato justo a todos los pacientes, aquí nada de pacientes recomendados. De esta manera vamos a estar tratando de curar las enfermedades, controlar los padecimientos y de esta manera disminuir los riesgos que se pueda presentar nuevamente. De esta manera estamos garantizando que se actualice una relación médica-paciente de manera adecuada. Pero si nosotros no preguntamos, no escuchamos a los pacientes, obviamente va a ser más difícil alcanzar este objetivo. Ahorita ya estamos llegando al final de la plática, pero les quiero compartir, si ustedes tienen su smartphone, dispositivo electrónico, por favor escaneen este código QR y ustedes van a encontrar este modelo de evaluación del expediente clínico, y ustedes se van a dar cuenta si los expedientes clínicos que hacen ustedes o que están consultando cumplen o no con la norma oficial mexicana. Lo escanean, descargan un archivo en PDF y ya lo pueden estar usando para cuando hagan sus expedientes clínicos. De esta manera también les quiero compartir que toda esta información la pueden estar encontrando en este libro que se llama Estrategias para la Prevención del Conflicto Médico-Legal. Y recuerden que la prevención es la clave del éxito médico-legal. El desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Las conozcamos o no, las tenemos que estar cumpliendo. Eso no es excusa. Y este es el libro que puede estar disponible para ustedes. Ya les di toda esta información. También ya les di la dinámica
y solamente uno o una de ustedes les voy a regalar este libro. ¿Qué contiene este libro? Está formado por 10 capítulos. Vamos a ver la introducción de manera general, la historia de medicina, cuáles son las generalidades del acto médico. También les hablamos de un marco jurídico que tienen que conocer ustedes como profesionales de la salud, recordarles cuáles son los principios éticos y derechos humanos en la práctica médica, saber qué es un acto médico, y también van a estar escuchando muy frecuentemente la lex artis médica. En caso de que ustedes tengan situaciones de mala práctica médica, cómo se pueden defender, y también recordar que se requiere un peritaje médico legal, qué estrategias ustedes pueden implementar antes del conflicto, durante el conflicto y después del conflicto. Y si quieren profundizar más del tema, se van a ir fuentes de consulta, y si llegan al final de ese libro, van a ver que hay herramientas y recursos descargables que les puede ayudar a su práctica médica. Este libro va a estar enfocado para médicos, y de esta manera, si aplican la información, se les puede asegurar que van a reducir el riesgo de tener un conflicto médico legal. También van a mejorar su práctica profesional usando sus conocimientos médicos y también estos conocimientos médicos legales. Van a documentar de manera adecuada este acto médico y van a conocer diferentes herramientas. Si algún momento de ustedes estudia derecho, también va a tener conocimiento específico sobre el tema de responsabilidad profesional médica. Van a conocer que hay herramientas de defensa para cuando alguno de los profesionales tengan algún conflicto, cómo se pueden estar defendiendo y también cómo pueden dar capacitación sobre el tema. Y ahorita la mayoría son estudiantes como ustedes. Adquirir los conocimientos de manera sólida, se van a preparar para cuando ya ustedes sean especialistas o médicos adscritos y van a desarrollar esta competencia. Finalmente, les quiero compartir este video para que ustedes lo puedan observar, y al final vamos a entrar a la dinámica.
Bien, ahorita este libro, si alguno no se lleva el premio, está disponible en Amazon por este precio. En la Leo también puede estar disponible. Y si ya lo quieren de manera mm, que no sea a través de esta librería, lo tengo en este costo y ya con el doctor Jorge, con el comité se puedan acercar para que yo se los haga llegar por este ajuste de precio por ser estudiantes ustedes también. O también la tengo en la versión digital en Kindle por este precio, pero si no, el que se gane ahorita vamos a hacer la siguiente dinámica. Entonces, por favor, doctor Jorge, no sé si me puedas confirmar que ellos ya tengan el formulario para que Sí, puedan contestar las siguientes. justo apenas se les va a compartir por el chat. Justo en estos momentos se estará poniendo. Ujú. Ahí mismo también pueden registrar la parte de su asistencia para la ponencia y los datos generales. Y en la segunda página del mismo formulario están las preguntas para quien quiera participar. Ya lo compartí. Y ahí está. El día de mañana por la tarde se estará dando el ganador por medio de redes sociales de las historias de las 3 páginas que pueden observar ahí. Y bueno, eso es por parte del premio, ¿no? Del libro. Así como el doctor lo menciona, si alguien igual no lo gana, pero desea adquirirlo, igual se puede comunicar directamente a la página del comité para poder adquirirlo al precio que el doctor acaba de mencionar y con gusto se lo conseguimos. Y por otra parte, queremos agradecerle al doctor la ponencia que dio esta noche. Realmente fue un tema muy interesante, realmente extenso por la cantidad de situaciones que se tienen que cubrir, por así decirlo. Igual si tienen preguntas, las pueden ir poniendo en el chat. Es igual para que el doctor las pueda responder. Algunas me las han mandado también por mensaje privado. Y bueno, voy a leer una pregunta que justamente me mandaron, que se la voy a leer, doctor. Sí, claro. Eh, Preguntan, ¿cómo se abordaría el expediente clínico cuando nuestro paciente profesa alguna religión y nos niega ciertos criterios que deben ir agregados en el expediente, ya que esto nos daría un expediente incompleto? De la misma manera, cuando llegan en la historia clínica, se le pregunta qué religión profesa. Nosotros tenemos la obligación de preguntar toda esa información. Ya si la persona no contesta, así lo vamos a hacer. Información no proporcionada por el paciente, ya que refiere ser de esta religión. Ese es uno de los supuestos, pero también hay tratamientos, por ejemplo, que requieren alguna transfusión de sangre y ellos, por profesar alguna religión, no permiten esa transfusión. Entonces hay algunos que dicen, pues yo no lo voy a transfundir porque si no, me van a denunciar o me van a demandar que estoy en contra de sus creencias religiosas. Pero aquí lo cierto es que se van a ponderar estos derechos. ¿Cuál es el mayor derecho? ¿El derecho a la vida o el derecho a profesar alguna religión? Aquí si la persona tiene alguna complicación y ya está inconsciente y no se puede firmar el consentimiento informado, bastará con 2 médicos que hagan esta nota que justifiquen la necesidad de ese tratamiento, se hace la transfusión, se preserva la vida. Obviamente van a poner todos los recursos legales, los familiares, de que se transfundió sin alguna autorización, pero si era una urgencia, no tendrían que tener mayor problema. Contestando a la pregunta, entonces, se hacen las preguntas necesarias. Si el paciente no proporciona, así lo registramos y ya si tiene alguna complicación, ya no queda en nosotros porque sí cumplimos nosotras con la obligación y ya va a ser una situación que le corresponde al paciente. Ok, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta que mandaron de forma privada es, ¿cómo se manejan los expedientes clínicos en casos de consultas a distancia o telemedicina? También, por ejemplo, ahorita ya tenemos mucho eso de la tecnología. Si nosotros poseemos esa información del expediente clínico, está con nosotros, ya se documenta esa valoración. Si podemos estar grabando esa consulta y documentarlo para tenerla como registro, se puede incorporar de manera electrónica. Si no lo hicimos, hacemos nuestra nota como tal, pero hay muchos también, no olvidar que sí es posible utilizar esta tecnología, pero hay otros que dan consultas a través de un medio por WhatsApp o por teléfono y no las documentan, pero los pacientes sí,
y él dice, es que me dio este tratamiento, no me revisó. Entonces es más recomendable documentarlo y que se haga la consulta en un consultorio propiamente dicho y no dar consulta por WhatsApp. Si lo hace a través de una plataforma, grabar la información y hacer la nota correspondiente. Ok, doctor, muchas gracias. Son las preguntas que en este caso recibimos por parte de los que están viendo la ponencia. Supongo que fueron pocas porque están concentrados en este momento contestando lo que es el formulario de lo del libro. De hecho, ya se recibieron ahorita 5 respuestas que están concursando. Como lo mencioné anteriormente, se estará presentando los resultados el día de mañana para que el doctor pueda, en este caso, definir cuáles son las respuestas correctas de las preguntas y con base a eso poder definir un ganador. De igual forma, a los que no lleguen a ganar, les invito a que igual adquieran el libro, aunque sea de forma digital, porque realmente, digo, ya que tengo el mío, de hecho aquí está, nada más que no se ve muy bien, ahí está, por ahí, que justamente tiene temas muy interesantes e importantes que creo que son elementales que todos ustedes como estudiantes de medicina y en este caso profesionales de la salud también presentes, pues tengan en cuenta más que nada al momento de la práctica médica. Entonces, doctor, bueno, le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo esta noche de poder realizar esta ponencia. Posteriormente, digo, y es algo que todavía no sale a la luz, pero en el mes de diciembre tendremos el primer simposio internacional de investigación médica y también por parte de ética. Justamente igual, posteriormente me comunicaré con usted para invitarlo, porque realmente me gustaría que también no solo se quede en México, sino también en otros países se pueda dar a conocer la parte de estos temas que son muy importantes. Y bueno, antes de concluir, pusieron otra pregunta que está en el chat, que dice, ¿qué pasos se deben de seguir para utilizar el expediente clínico en forma de docencia o investigación? Sí, hay que ver qué tipo de investigación vas a ver. Por ejemplo, si están en los hospitales, tenemos un área de enseñanza. Ahí tienes que hacer un protocolo de estudio, justificar qué es lo que requieres del expediente. Tal vez tendrías que hacer un consentimiento informado. Muchas veces estos protocolos de investigación enseñanza es cuando ya los residentes están haciendo su tesis y ya tienen que estar seleccionando diferentes, pero lo tienen que ver con enseñanza. Cada institución tiene sus protocolos, pero ellos le van a dar los lineamientos, qué es lo que tienen que cumplir, cuál es el motivo de estudio, qué información pueden estar obteniendo, cómo se van a tratar los datos y de esta manera pueden estar haciendo esta investigación. No te escuchas, Doc. Sí, ok, doctor, muchas gracias por responder estas preguntas. Nuevamente le agradezco que se haya tomado el tiempo. Esperemos poder contar con usted en próximas ponencias. Y nuevamente, bueno, le extiendo las felicitaciones también por la parte de su libro y por todos los proyectos que usted ha realizado. Nuevamente les invito a todos ustedes a que sigan la página del doctor, asimismo que sigan la página del comité y que estén al pendiente de todas las siguientes ponencias que se van a estar realizando. Esperemos que no sea la última vez, doctor, que lo veamos en esta plataforma. Y bueno, por mi parte sería todo. Nuevamente les informo que mañana se da el resultado del ganador del libro y bueno, queden al pendiente de las redes sociales y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Doc, si me permites, aquí hay dos códigos QR. En esta, del lado izquierdo, van a descargar un consentimiento informado y del lado derecho un mini resumen de lo que son los elementos para prevenir la mala práctica médica. Y finalmente, no sé si ya le tomaron un screenshot, etcétera. Aquí los pueden descargar y también quiero consultarles si alguien tiene algún tema en particular que quiera estar tratando. Ese es mi dato de contacto para que lo puedan estar registrando. Mi WhatsApp, me pueden escribir y estoy atento. Perfecto, doctor. Pues nuevamente agradeciéndole esta noche que esté con nosotros. Nuevamente lo invito a que posteriormente pueda volver a acompañarnos en una sesión y bueno, quedamos al pendiente de los resultados y mañana los estaremos dando. Por nuestra parte sería todo y espero que todos tengan muy buena noche. Buenas noches, gracias a todos.